Hola amigos de Sumergidos en su Palabra, somos Edu y Mariate. Gracias por acompañarnos nuevamente. Quédate hasta el final, tenemos algo especial hoy para seguir creciendo juntos en la Palabra de Dios. Bienvenidas de nuevo. Quiero invitarlas primeramente a leer Génesis capítulo 27 versículos del 1 al 45 y luego regresa conmigo. Mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo respecto a sus anteojos. Yo creo que debería usarlos. Él piensa que usarlos le causará más pérdida de visión, así que solo los usa para conducir. El oculista es un buen profesional, pero se pone de parte de mi esposo y dice que las gafas son solo esenciales para conducir, algo que me cuesta creer. Si los anteojos pueden aportar mejor nitidez a las señales y las líneas de las carreteras, ¿no son útiles también para focalizar mejor el resto de las cosas? Si bien este es un tema de bastante disensión entre nosotros, es relativamente menos estresante comparado con algunas otras cosas que me han molestado en los últimos 19 años de matrimonio. No es bueno para mi presión arterial que las cuente todas, pero ya sabes de qué tipo de discusiones estoy hablando. Tal vez tengas algunos puntos de discordia en tu propio matrimonio. Quizás tu esposo se oponga a tener otro bebé y tú ansías desesperadamente tener otro. O te gustaría que él asistiera a la iglesia contigo. O que pueda abrazar a tu hija de vez en cuando. O que deje de ver tanto fútbol. Si eres como yo, cuanto más convencida estés de que Dios está de tu lado de la discusión, mayor será la tentación de tomar el control. No puedo asegurar que Dios quiera que Ken use sus anteojos, pero cuando estoy convencida de que Dios está de mi lado en un asunto, me siento más segura de ponerme en lugar de Dios y hablar con mi esposo en su nombre. Me considero una mujer controladora al servicio de Dios. Esta clase de actitud, creo, es la que atrapó a Rebeca. Su esposo no solo estaba físicamente ciego, sino que ella estaba convencida de que él también estaba espiritualmente ciego. Rebeca estaba absolutamente segura de que Dios quería que su hijo menor, Jacob, recibiera la bendición. Dios le había dicho: 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Isaac había sido obstinado en desechar la profecía y desafiante en preparar al primogénito Esaú para que fuera su sucesor según la costumbre. Ahora que la salud de Isaac se estaba deteriorando, había llegado el momento de la bendición largamente disputada. Sin embargo, en lugar de exponerse a un enfrentamiento con Rebeca, Isaac hizo lo que los hombres hacen a menudo: la evitó. En aquellos días, la primogenitura, que implicaba la división de propiedades, estaba firmemente enraizada en la tradición. Todos sabían qué esperar, pero la bendición era diferente. Poseían un elemento de misterio. Familias enteras se reunían para escuchar al patriarca describir el futuro que preveería para sus descendientes. En Génesis capítulo 49 encontramos la bendición que, décadas después, Jacob declara sobre sus hijos y predice el futuro de cada uno. Sin embargo, en lugar de una reunión familiar ceremoniosa, el padre de los gemelos, Isaac, programa una bendición privada con Esaú. Solo Esaú. Su plan es disfrutar de la comida que le encanta antes de bendecir al hijo que ama y no quiere que Rebeca interfiera. Detrás del escenario escuchamos a Isaac bendecir al hijo que él piensa que es Esaú y le dice: sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Génesis capítulo 27 versículo 29. Al escuchar la bendición no podemos creer cuando reconocemos esas mismas palabras. Es la profecía que Dios declaró sobre Jacob antes de que él naciera. Y ahora, sin saberlo, Isaac también declara la misma profecía sobre Jacob. ¿Creía Isaac realmente que podía burlar a Dios con esta bendición? Me recuerda al niño que piensa que nadie puede verlo si está en un rincón con los ojos cerrados. ¿Cómo debe de haberse reído Rebeca al escuchar la bendición proferida de labios de su marido sobre el hijo correcto? Ella había prevalecido en ese momento crítico de la historia de su familia, había tomado el control. Pero cuando Rebeca agita sus puños para festejar detrás del escenario, ¿cuál es la respuesta de Dios?
¿Se inclina el cielo para chocar esos 5 y festejar con ella? Difícilmente. Este momento oscuro proviene directamente de la maldición de Eva. El corazón de Rebeca está decidido a tomar el control y su perspectiva sobre lo que es bueno y correcto está gravemente distorsionada. En cierto sentido, se está poniendo de parte de Dios, pero sus métodos son deplorables. Aquella fue obra de una mujer que dudaba de que Dios tuviera el control. Es obra de una mujer controladora. Con la puerta que se acaba de cerrar detrás del engañador Jacob, entra Esaú con otra comida, caliente y lista. Pero Isaac está sorprendido. Si este es Esaú, ¿a quién acaba de bendecir? Entonces cae en la cuenta. Su plan se ha frustrado. No tuvo éxito en anular la profecía de Dios. Su hijo mayor servirá al menor. A pesar de la reservada y secreta conspiración de Isaac, Dios ha prevalecido. ¿Y cómo responde Isaac? Tiembla de temor. Proverbios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, capítulo 9, versículo 10. Y el temblor de Isaac marca un punto de inflexión. Cuando Isaac se da cuenta de todo y declara, yo le bendije y será bendito, da un giro de 180 grados a la mitad de oración. Génesis capítulo 27, versículo 33. No solo reconoce que Dios va a bendecir a Jacob, sino que lo acepta con temor y temblor y se posiciona del lado de Dios. Es importante notar que Isaac estaba temblando ante Dios, no ante Rebeca. Su rendición a Dios sucedió a pesar de lo que su esposa controladora y engañosa había hecho, no a causa de ello. Ninguna esposa puede acorralar a su esposo para que se rinda a Dios, aunque Rebeca sí lo intentó. Cuando una mujer controladora convencida de que actúa en representación de Dios comienza a perseguir a su esposo, solo hará que él se resista con amargo enojo. Este patrón también sucede en otras relaciones. Una mujer que trata de ponerse en lugar de Dios como amiga, madre, empleada o jefa, a menudo crea tensión y resistencia. Dios no me pide que atosigue a otros para que lo obedezcan, especialmente a mi esposo, a quien Dios me ha dicho que respete. En 1 de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2 dice, para que también los esposos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Según este versículo, una esposa debería tratar de ganar a su esposo como Dios lo indica, pero debe hacerlo de buena manera, con respeto y motivos puros. Solo así su marido responderá bien. Si la mujer trata de controlarlo y empujarlo hacia Dios, sencillamente se obstinará a resistirse. En su libro Amor y Respeto, Emerson Eggerichs observa que las mujeres a menudo se consideran espiritualmente superiores a sus maridos. Con frecuencia, las esposas juegan a ser Dios, pero Eggerichs rara vez oye a un esposo decir, tengo que dejar de ser el Espíritu Santo personal de mi esposa. Los hombres tienden a bloquearse bajo el escrutinio espiritual de sus esposas, no al revés. Esto fue lo que sucedió en el matrimonio de Rebeca y en el mío. Hace años, confieso en secreto, me sentía espiritualmente superior a mi esposo. Durante la adoración no manifestaba ninguna emoción. En vez de participar de un grupo de estudio bíblico, a duras penas cumplía con su lectura diaria de la Biblia. Sus oraciones parecían monótonas comparadas con mis oraciones dinámicas y expresivas. Pensé que estaba espiritualmente seco. Así que cada vez que no estábamos de acuerdo con lo que Dios quería para nuestra familia, me costaba aceptar su liderazgo. ¿No estaba yo más calificada para liderar? Decidí tratar el tema con una mentora piadosa. Le dije, Carla, pareces una mujer espiritualmente fuerte. ¿Has tenido que luchar alguna vez con las flaquezas de tu esposo? Ella me comentó que la madurez espiritual de su esposo no era inferior a la suya, sino diferente. Me explicó que a él le gustaba estudiar los hechos y datos ciertos de la Biblia, y que su dedicación a Dios era metódica. Luego me contó que hubo un momento cuando se enfermó tanto que casi muere. Me habló de lo increíblemente leal que había sido su marido y de cómo había luchado para conseguir la atención médica que finalmente salvó su vida. Carla dijo que su esposo se convirtió en su vida espiritual. Estaba demasiado débil para orar, leer la Biblia o incluso pensar con claridad.
Su marido tenía los únicos pensamientos a los que ella podía aferrarse. Carla recuerda vívidamente cuando él le decía que nadie podía arrebatar su vida de la mano de Dios. Juan, capítulo 10, versículo 29. Entonces concluyó: lo aprecio tal como es. La sabiduría de Carla era profunda. No he estado al borde de la muerte como Carla, pero he notado que, en momentos de debilidad, aprecio más la fe de mi esposo. Veo una correlación entre mi actitud y su capacidad de respuesta espiritual. Cuando me pongo como jueza de la relación de mi esposo con Dios, él se bloquea, lo que solo hace que lo juzgue más. Sin embargo, cuando me humillo y acepto su aporte espiritual, él se convierte en el hombre de fe que anhelo. Ken todavía no levanta las manos cuando canta o llora al orar, pero Dios nunca me pidió que verificara las cualidades espirituales de mi esposo según mi propia opinión. Dios tiene una relación con Ken, no necesita que yo me ponga en lugar de él. Me pregunto cómo podría haber terminado la historia de Rebeca si ella no hubiera tratado de ponerse en lugar de Dios. Y si se hubiera rendido a él sin protestar, ¿qué pasaría si hubiera entregado confiadamente el futuro a Dios en lugar de contraatacar los planes manipuladores de su marido? No podemos escribir un final alterno para la historia de Rebeca, pero podemos hacerlo para nuestra propia historia. Dios hará su voluntad en nuestras familias tal como lo hizo con Rebeca. Él no necesita nuestra ayuda de mujeres controladoras, Él puede solo. Reflexionemos con algunas preguntas. ¿Cuáles son los 3 principales temas de discusión constantes en tu matrimonio u otra relación? ¿Consideras que Dios está de tu lado en la discusión? Cuando te pusiste en lugar de Dios, ¿cómo reaccionaron los demás? Oremos juntas. No puedo acorralar a nadie para que se rinda a Dios. Señor, me comprometo a no tratar de ponerme en su lugar. Amén. Gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos en esta travesía. Te pedimos dejarnos un me gusta y, ¿por qué no?, comparte con otras mujeres para que también sean edificadas. Hasta la próxima.